¿Qué tal? Video tutorial del curso de JavaScript para principiantes, en el que ahora sí empezamos a ver JavaScript orientado a objetos, que presenta diferencias respecto a otros lenguajes de programación. Pero no pierdas la perspectiva de que el objetivo último es el mismo: acceder a las ventajas que ofrece la encapsulación en objetos de nuestro código. JavaScript nos ofrece varios modos para crear un objeto. Veamos para empezar cómo crear una instancia directa de un objeto. Más adelante veremos cómo crearlo usando una función constructor. JavaScript cuenta con un objeto built-in, un objeto preconstruido que se llama simplemente así, Object, y que podemos usar como un tipo de marco en blanco para crear nuestros propios objetos. Se hace mediante el uso de la palabra clave new. De este modo ya tenemos el marco de un nuevo objeto. Por el momento está vacío, así que no hace nada, no tiene ninguna propiedad ni ningún método. Recuerda que en el fondo un objeto es un modo de encapsular propiedades sin métodos, como ya dijimos. Así que vamos a empezar por añadir una propiedad dentro de nuestro objeto. Aquí tenemos nuestra primera propiedad. En este caso es un string de texto que contiene algo de información sobre el objeto. Le hemos llamado a la propiedad info y observa el uso de la sintaxis de punto, el nombre del objeto que hemos creado, punto, nombre de la propiedad y después de el igual el valor que le asignamos, en este caso un string. Veamos ahora cómo crear un método. Ya dijimos que JavaScript en el modo de trabajar con clases tiene alguna peculiaridad. Aquí está la primera, porque para poder crear un método primero tenemos que crear una función. Función como otras que ya hemos creado en el curso y que le pasamos como contenido un alert a la propiedad info con el uso de la palabra clave des, de la que ya hemos hablado y en la que insistiremos en un momento. Ahora, para crear el nuevo método lo tenemos que hacer como hicimos para la propiedad, pero asignándole en lugar de un valor, en este caso un string. Aquí ahora lo que vamos a hacer es asignarle la propia función. Repito que lo que le asignamos al método mostrar info del objeto mi nuevo objeto es la definición de la función mi fun, no la llamada. Ya tienes que saber por qué. Por eso aquí al asignar observa cómo no incluimos el doble paréntesis para mi función. Si hiciéramos eso, lo que estaríamos es asignándole a mostrar info el resultado de llamar a mi función, no la definición de la función en sí, que es lo que hacemos así. Si lo hiciéramos poniendo los dobles paréntesis, lo que haría sería llamar y nos devolvería, lo que guardaríamos en la variable es el return de la función. De este modo lo que hacemos es almacenar la función en sí, la definición de la función. De ahí que no lleve paréntesis. En el método, igual que con la propiedad, usamos la sintaxis de punto, nombre del objeto, punto, nombre del método o de la propiedad. Ya te has fijado en el uso de la palabra clave des. Ya lo hemos usado en anteriores definiciones de funciones. En concreto lo habíamos usado en un gestor de eventos inline, en el código que ves aquí en pantalla. Lo usamos en los videotutoriales sobre eventos. Usado de este modo, des hace referencia al elemento HTML dentro del que se encuentra, en este caso IMG. Lo que indicábamos es que cuando se hiciera on mouse over o on mouse out, esta misma imagen tenía que sustituirse por la que aquí le indicamos en cada caso. Este es aquí el uso de des. Ahora, cuando lo usamos dentro de una función o de un método, des se refiere al objeto padre de la función. Observa de nuevo el código, en concreto la parte donde declaramos la función mi fun. ¿Cuál es el padre de esta función? Te tienes que saberlo. Su padre es el objeto global window, y en este código, mediante el uso de des, lo que le estamos diciendo es que la función debe acceder a una propiedad de su objeto padre, una propiedad que se llama info. Así que cuando ejecutemos esta función, buscará dentro del objeto padre window una propiedad que se llame info. Window no cuenta con tal propiedad, así que si llamamos a esta función directamente nos va a devolver un error, nos devolverá undefined, que no está definida esa propiedad, no la encuentra dentro de Windows. Sin embargo, aquí hemos creado un nuevo método, el método mostrar info del objeto mi nuevo objeto, al cual le hemos asignado la definición de la clase mi fun. El método contiene lo mismo que tiene la función
pero la diferencia es que su objeto padre es mi nuevo objeto, no el objeto window. De modo que cuando aquí se indica desinfo, lo que va a hacer es buscar una propiedad dentro de su objeto padre que se llame info. Y ahora sí, esa propiedad sí que la tenemos, que es la que definimos aquí arriba. Por lo tanto, de este modo sí que vamos a poder acceder a la propiedad. Vamos a crear unos cuantos botones en el body y ver el resultado. Vamos, para empezar, crear un botón que llame directamente al pulsar a mi func. Llama a la función que hemos creado directamente. Mi func, como ya dijimos antes, al no haber indicado otro objeto padre, tiene como objeto padre al objeto global window, y ya dijimos que window no cuenta con ninguna propiedad info, por tanto esto tiene que devolvernos un error. Aquí lo tenemos en el navegador y observa cómo al pulsar se nos abre la alerta con undefined, que traducido sería algo así como busqué en el objeto window esa propiedad y no la encuentro, no está definida. Vamos a crear un segundo botón, el que vamos a llamar directamente al método mostrar info que aquí hemos creado y que también ya tendrías que hacerte una idea de lo que va a ocurrir. Este método no existe fuera del objeto mi nuevo objeto, por lo tanto ahora si lo queremos llamar directamente vamos a tener un error. En el anterior la función se ejecutaba porque es una función global, lo que pasa es que no encontraba la propiedad. Ahora es el propio método que no va a poder funcionar porque es un método que se encuentra dentro del objeto mi nuevo objeto, así que aquí tendremos un error. Si pulsamos, como vemos, no pasa nada. Si vamos a la consola del inspector, observa cómo aquí aparece mostrar info, no está definido. ¿Cómo tendríamos que hacerlo entonces para que funcione bien? Pues la sintaxis de punto. Tenemos que indicar el objeto al que pertenece el método. Así que el modo correcto sería este que aquí vemos, mi nuevo objeto punto mostrar info. Aquí lo tenemos, la llamada correcta, y observa cómo ahora se abre la alerta y aparece el string que incluimos dentro de esa propiedad info. Pues ya sabemos cómo crear métodos propios en JavaScript, aunque me imagino que algunos se estará preguntando si para crear un método siempre tenemos que crear antes una función con nombre, que es lo que hicimos aquí, y luego asignársela al método. La verdad es que no, esto es por razones pedagógicas para que quede claro, pero existe un modo más conveniente y elegante de asignar un valor a nuestro método sin tener que crear una función con nombre separada y luego asignarla. Es lo que se denomina una función anónima. Muy práctico, pero eso sí, siempre va a tener que aparecer la palabra clave function. Imprescindible, algo que puede que cambie en futuras versiones de JavaScript, pero de momento el proceso debe estar claro y en el próximo vídeo tutorial lo empezamos viendo cómo usar esas funciones anónimas para crear nuestros métodos.